Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, profesora. Estamos bien y usted. Excelente, muy bien también. Hoy vamos a terminar de ver flujo de efectivo. Les mandé una invitación así de último momento hace rato para los que pudieran conectarse, porque justo iban a dar como un tema avanzado de flujo de efectivo, que es otra de las utilidades que podemos encontrar, ¿no? Nosotros estamos viendo flujo de efectivo relacionado con la elaboración de los presupuestos de una organización social, de una empresa, pero flujo de efectivo es una herramienta que va a servir para muchos usos, ¿no? Ya habíamos comentado un poquito que también, por ejemplo, o no, creo que eso no lo comentamos, pero bueno, lo veremos también ahora. También se usa para la elaboración de proyectos y como lo vieron los que pudieron entrar, nada más una persona de este grupo entró o dos, no recuerdo bien. Además tiene otros usos para finanzas ya más avanzadas, no más específicas de evaluación de activos o de evaluación de instrumentos financieros, ¿no? Entonces, flujo de efectivo es una herramienta que les va a estar sirviendo para muchos usos en materia de finanzas, en materia de contabilidad, pues por supuesto es determinar el estado financiero, ¿no? Es como lo básico, pero ya en materia específica de finanzas va a tener diferentes usos, muchos usos, entonces es un estado financiero importante, por eso es que su construcción debe de ser correcta, por eso es que la parte previa a una construcción de un estado financiero, que es justamente la presupuestación, debe de ser muy claro, ¿no? Muy específico, cómo lo proyectamos, qué tasa de crecimiento usamos, porque eso nos va a servir posteriormente para entender los usos de flujo efectivo en otros casos, ¿no? Y bueno, hoy vamos a terminar de ver flujo efectivo. Si después terminamos de ver lo que teníamos ya de la plantilla para ver qué dudas tienen o cómo la podemos ir adaptando. Y si nos da tiempo, empezamos el siguiente, que es flujo de capital. Ese lo vamos a ver de todos modos de forma completa la próxima clase, aunque no nos dé tiempo de empezar hoy el tema, porque es también un presupuesto muy relevante para este crecimiento o expansión de las empresas. Sin embargo, no siempre se aplica, ¿no? Muchas veces van a encontrar ustedes que las plantillas que hay disponibles o que el manual de presupuestos de una empresa solamente llega hasta presupuesto efectivo, no necesariamente llega hasta presupuesto de capital, porque justamente solamente se elabora si es que la empresa ya tiene dentro de su visión que hacia dónde quiere crecer y de qué forma va a ir expandiéndose, ¿no? Y si a corto plazo además ya hay un proyecto específico de crecimiento. Por eso al principio les preguntaba si en las empresas que ustedes están analizando hay un plan de expansión o quieren comprar algún tipo de maquinaria especializada o quieren incorporar una nueva línea de proyectos o de productos o de servicios, ¿no? No siempre se usa, sin embargo, es un presupuesto relevante, ¿no? Importante a incluir cuando hay ya dentro de la visión de la empresa, estos deseos de crecimiento. Entonces, pero bueno, vamos a terminar primero de ver el presupuesto de efectivo y entonces les voy a compartir pantalla. Estamos acá. Ok, bien. Nos quedamos una antes, no, si fue en esta, justo, ¿no? Donde decíamos que una de las características del flujo de caja, flujo de tesorería o flujo de efectivo es que nos va a servir, ¿no? A diferentes plazos. Particularmente nos va a servir a corto plazo cuando lo que queremos es gestionar nuestras entradas y nuestras salidas, ¿no? Cuando queremos controlar cuáles son los ingresos y los gastos de una empresa para mantener sana nuestra liquidez, mantenerla dentro de un rango aceptable
y asegurar la solvencia de la empresa, ¿no? Pero también, por ejemplo, decíamos para otro tipo de usos, ¿no? Por ejemplo, para lanzar nuevos proyectos, para planes de expansión de la empresa, se puede elaborar también para periodos más largos. Se va a elaborar tomando en cuenta cómo opera la organización o la empresa, ¿no? Vimos diferentes ejemplos donde, dependiendo del tipo de actividad económica, vamos a tener dos diferentes tipos de elaboración, ¿no? Si es que incluimos con financiamiento o sin financiamiento externo, y si es que lo incluimos mediante un método directo, ¿no? Donde solamente queremos ver movimientos de efectivo, o si lo elaboramos por un método indirecto, donde además vamos a ver también o vamos a incluir aquellas transacciones que implican cambios de valor, aunque no necesariamente movimientos de dinero, ¿no? Movimientos monetarios. Entonces, aun cuando la SNIF nos recomienda que siempre apliquemos el método indirecto, en realidad el mejor flujo de efectivo es el que se adapte mejor a las necesidades de la organización, ¿no? A sus realidades, a la forma como realiza sus pagos, si son diarios, si son semanales, si son mensuales, a la realidad de cómo tenga su lote de producción o su ciclo de producción, ¿no? Ciclo de producción si es productos o si es servicios, y ese va a ser el más adecuado, ¿no? Y esa es una de las ventajas también del flujo efectivo. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de flujos de efectivo, como el que vimos hoy en la sesión que le invité a los chicos que asistieron, esos flujos de efectivo, cuando, por ejemplo, están evaluando el comportamiento de un activo financiero, por ejemplo, de alguno que cotice en bolsa, en mercado de capitales o en mercado de deuda, incluso el plazo puede ser cortísimo, ¿no? Es decir, puede ser diario o incluso puede ser durante el día. Entonces, esa es otra de las ventajas del flujo de efectivo, ¿no? Que la temporalidad depende completamente de las características de lo que nosotros vamos a estar evaluando. Si es una empresa, se adapta a su ciclo de producción o se adapta a la periodicidad de producción de su lote. Y bueno, una de las cuestiones que sí hay que tomar en cuenta es que siempre los gastos deben de ser considerados objetivamente, es decir, siempre deben de registrarse atendiendo a los principios de contabilidad generalmente aceptada, es decir, en el momento en que se realizan, en el momento en que se devengan, para que efectivamente nos dé un resultado del flujo de efectivo neto correcto que nos sirva para planificar el siguiente periodo. Luego entonces este flujo neto de caja nos va a mostrar la diferencia que hay entre ingresos y egresos y nos va a hablar de cuál es la solvencia y la liquidez de la empresa. Nosotros ya sabemos que son dos cuestiones diferentes, ¿no? Mientras que la liquidez nos habla del corto plazo, la solvencia nos habla del largo plazo, ¿no? La liquidez, la capacidad de cubrir esos gastos que vamos teniendo, que van venciéndose día a día, y la solvencia, bueno, la capacidad de cubrir la totalidad de nuestra deuda con todo lo que nosotros tenemos como activos. Además, también hay un flujo de caja económico. Este flujo de caja económico corresponde al método directo, ¿no? Donde decíamos solamente vamos a registrar entradas y salidas de dinero. Este flujo de caja económico, entonces, nos va a mostrar esa capacidad que tiene la empresa para poder generar efectivo, pero no vamos a considerar préstamos y amortizaciones. Recuerden ustedes que cuando nosotros solicitamos un préstamo, tenemos una entrada de dinero correspondiente a la cantidad que nos están prestando y vamos teniendo amortizaciones de la deuda o salidas de dinero en la medida en que vamos haciendo los pagos. Entonces, en este caso, en el flujo de caja económico, no se consideran esos. Y justamente lo que se quiere ver es cómo se mueve ese efectivo al interior de la empresa con los recursos que son propios de la empresa. De tal forma entonces que así se va a calcular considerando el saldo inicial
y los ingresos netos, ¿no? Netos de la actividad económica a la que se dedica la empresa, menos los egresos que tiene también por concepto de sus pagos y de sus gastos, ¿no? Este flujo de caja económico, pues nos permite justamente revisar cuál es la situación de la liquidez de la empresa, con lo que ella sola puede lograr. Y es el que nos va a ayudar a definir en qué momento es adecuado el, por ejemplo, conseguir un financiamiento externo o solicitar un préstamo o solicitar, por ejemplo, plazos mayores de crédito a nuestros proveedores. Es este flujo de caja económico es el que nos va a permitir visualizar eso. De tal forma entonces que además tenemos que, vamos a elaborar nuestro presupuesto de efectivo, que es conocido también como flujo de caja, pero obviamente presupuestado, ya que el presupuesto, perdón, ya que el estado de flujo neto efectivo es uno de los estados financieros principales, ¿no? Entonces, también por eso es que nosotros para ir controlando, revisando cómo se mueve ese dinero al interior de la empresa, pues es necesario elaborar nuestro presupuesto de efectivo. El objetivo será mostrar cuál es el pronóstico de entradas y salidas en el corto plazo y también poder hacer previsiones de cuándo se van a presentar esos pagos y entonces asegurarnos de que vamos a tener los ingresos suficientes para poder cubrir esas obligaciones que se tienen que realizar. Otras de las cuestiones importantes que hay que contemplar en este presupuesto es que debemos de incorporar un saldo mínimo requerido. Este saldo mínimo requerido es aquella cantidad de dinero en efectivo o disponible, no necesariamente en efectivo, ¿no? Porque igual en algunas ocasiones, por ejemplo, ya hay empresas que como tal nunca ven el dinero físicamente, ¿no? Es decir, reciben sus pagos vía SPAY y además también ellos realizan sus compras o sus pagos vía su tarjeta de crédito, su cuenta bancaria. Entonces, se refiere a la cantidad disponible que debe de tener la empresa para poder llevar a cabo sus operaciones diarias. Está muy relacionado con el concepto de capital de trabajo, si es que seguramente ustedes ya lo vieron o ya se los mencionaron en su curso de finanzas básicas, que ahí es donde vemos que es el capital de trabajo, que es justamente, ¿no?, esa cantidad que se necesita para estar operando diariamente. ¿Qué necesito? Bueno, pues yo necesito dar cambios y además necesito tener una mínima cantidad de tanto por si ese día llegan a cobrarme algunas de las facturas, ¿no? Y además necesito tener cierta cantidad de dinero en efectivo porque algún empleado puede cometer un error y entonces necesito cubrirlo, ¿no? Con algo de emergencia. O puede ser que necesito también tener cierta cantidad de dinero por si algún trabajador o empleado me requiere un adelanto de nómina, ¿no? Es decir, ese saldo mínimo requerido se va a considerar por la cantidad que obligatoriamente necesitamos tener en cajas, puede ser caja chica o caja general de la empresa o la cuenta de bancos, más un porcentaje adicional para los imprevistos que se pueden presentar o para hacer compensación de saldo si es que en algún momento tuviéramos diferencias. Aquí, por ejemplo, si recuerdan ustedes, dentro de las cuentas de capital normalmente hay una reserva para contingencias, ¿no? Que bueno, existe en la medida en que las empresas pues ya tienen conciencia de que deben de mantener ciertas reservas para poder cubrirse por imprevistos o contingencias. Entonces, su contraparte va a ser justamente esa cantidad mínima de saldo que tenemos que tener disponible en nuestra cuenta de caja o en nuestra cuenta de bancos. Debe de calcularse o estimarse de tal forma que la empresa pueda cumplir con los pagos programados que tiene en el momento en que se van a vencer. También, por ejemplo, es recomendable tenerlo, porque muchas veces, y tenerlo por lo menos 1 o 2 días antes de que se vencen nuestros pagos, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que, bueno, ya sabemos que tenemos que pagar a lo mejor el recibo del agua bimestralmente y toca más o menos entre el día 5 y el día 10, ¿no? del mes.
pero resulta que hubo una contingencia, una situación en la cual necesitamos usar ese dinero, ¿no? A lo mejor alguien se machucó un dedo o no lo sé. Usamos ese dinero y entonces llega el día en que tenemos que pagarlo, justamente el día que sucedió esa contingencia, y entonces estamos ahí entre decidir, bueno, ¿por qué optamos? ¿Por hacer el pago de nuestra luz, que ya lo teníamos programado, o resolver esta situación que se presentó de forma emergente, ¿no? Entonces, por eso se recomienda dejar un porcentaje adicional sin que sea demasiado, porque recuerden ustedes que también el exceso de liquidez no es positivo para las empresas, ¿no? Porque si ellas pueden seguir multiplicando en utilidades esos recursos financieros que tienen, el dejarlos ociosos, ¿no? Parados en una caja, pues implica que estamos dejando de aprovechar oportunidades. Por lo tanto, entonces, hay que estimar cuál es esa cantidad mínima que se requiere, que además nos va a servir como margen de seguridad para protegernos o para cubrirnos de imprevistos, así como de los pagos que van programándose previamente, ¿no? Eh, También, por ejemplo, cuando hay entradas de efectivo inesperadas, que podría ser el caso contrario en lugar de una contingencia, también debe de haber un protocolo de qué se hace con ese dinero en efectivo, ¿no? Justamente para evitar, por ejemplo, que por una entrada extraordinaria de dinero y que además, por ejemplo, se dé cuenta a alguien, pudieran asaltarnos, ¿no? O que entonces tuviéramos parado ahí mucho tiempo el dinero, porque pues como no esperábamos que llegara tanto dinero, pues no tenemos plan de qué se hace en esos casos. Entonces, la idea es estimar cuál es ese saldo mínimo requerido en función de los diferentes pagos que tenemos que realizar y colocar un porcentaje extra sin que sea un porcentaje muy alto del total del circulante o del disponible que nosotros tenemos. Bueno, y aquí una recomendación que nos dan, ¿no? Puede mantenerse como dinero en efectivo o puede mantenerse como un depósito a la vista, ¿no? A lo mejor es el saldo que tenemos en la cuenta de cheques. Si sucede algo, pues inmediatamente podemos nosotros emitir un cheque, ¿no? Para cumplir con esos pagos que necesitamos hacer o con esas contingencias. Una vez que ya tenemos entonces ahora sí definido qué es lo que vamos a integrar como ingresos y egresos, pues se elabora nuestro presupuesto de efectivo, donde vamos a registrar el disponible que se tiene para iniciar el día, el mes o el año, dependiendo del plazo de nuestro flujo de efectivo. Se van a registrar las actividades según corresponda a ingreso y gasto y según corresponda al método que decidimos usar, ¿no? Ya sea el directo, indirecto o el con financiamiento y sin financiamiento. O el que es, por ejemplo, de un bloque completo de ingresos y otro bloque completo de gastos. Al final del periodo, pues entonces se suman todos los ingresos, se suman todos los gastos y se salda la diferencia. La diferencia, pues entonces va a ser la cantidad que vamos a tener disponible de efectivo para el siguiente día, ¿no? O para el siguiente periodo. Una vez que ya tenemos esos datos diarios o semanales o mensuales, también se suman esos totales diarios que tenemos de ¿cómo se llama? De flujos de efectivo. Y ahí, por ejemplo, también lo que se puede hacer es calcular el promedio. ¿Cuál es el promedio que tenemos nosotros de saldo de nuestro flujo de efectivo o de flujo neto? Ese flujo neto, ese promedio que nosotros calculemos, pues nos va a servir justamente para fundamentar cuál es el alcance que tiene nuestra liquidez, para fundamentar, por ejemplo, en momentos en que nosotros queremos solicitar un crédito, cuál es ese flujo neto que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad superavitaria que tenemos mensualmente? Evidentemente es superavitaria para solicitar un crédito, porque si es deficitaria, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que lo más seguro es que no nos den el crédito o el préstamo, ¿no? Muchas veces sí se puede presentar que tenemos superávit en el flujo de efectivo, particularmente cuando se levantan de muy corto plazo, es decir, diariamente. Sí puede ser, por ejemplo, que nuestros gastos hayan excedido a nuestros ingresos.
Sobre todo por estas cuestiones, por ejemplo, que tenemos cheques que a lo mejor podemos entregar posfechados o que se hace una disposición de pago sin que en realidad todavía salga el dinero de las cuentas. Entonces puede ser que eventualmente haya días que nosotros tenemos flujos netos de efectivo negativos. Sin embargo, no debe de ser la regla, ¿no? Porque también el tener flujos netos de efectivo negativos implica que no hay un buen control, no se tiene bien estimado cuál es ese saldo mínimo requerido o cuál es ese rango en el cual se debe de mantener nuestra liquidez. Ajá. Sin embargo, sí puede suceder. Si no es muy frecuentemente, bueno, quiere decir que no es muy grave. ¿Hay algunas recomendaciones para mantener un presupuesto de flujo de efectivo sano, ¿no? Para elaborarlo y que nos quede muy bien. Uno, pues hay que tener una buena proyección de los gastos, ¿no? Ya hicimos ejercicios para proyectar nuestras ventas, entonces hay que hacer un correcto registro de cuáles son los gastos que tenemos normales, corrientes, incorporarlos todos y ir marcando cuál es la cantidad de efectivo que se necesita por día o por semana, ¿no? Según la necesidad de la empresa. Yo les recomendaría, por ejemplo, para estos que estamos haciendo mensuales, que se hiciera una planificación diaria, si es que ya más o menos se conoce cuáles son los pagos o en qué fechas tenemos pagos fijos. Particularmente, pues meter en un cronograma cuáles son esos pagos fijos que ya sabemos que tenemos sí o sí dentro de una semana o dentro del mes, pero hacerlo diariamente o dentro de qué fechas normalmente se hacen ciertos pagos, ¿no? De tal forma que se tenga un control adecuado de cuál es ese saldo mínimo que debemos de mantener. En segundo lugar, revisar muy bien cuál es ese ciclo de operaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la empresa de servicios de herrería, ahí a lo mejor, ¿no? Ellos mismos nos decían, no, es que es muy diferente, o sea, cada servicio que se otorga va a ser diferente, no hay uno que sea igual. Y hay meses que podemos tener uno y hay meses que podemos tener 5, 6, ¿no? Más. Entonces, hay que entender cómo se da ese ciclo. A lo mejor entonces no es diario, ¿no? Entender cuál es el sentido, pero sí lo podemos ubicar a lo mejor a lo largo de los meses, ¿no? Pues identificar, bueno, pues ya sabemos que a lo mejor en diciembre hay más trabajo. Sabemos que en enero tiende a haber una menor cantidad, ¿no? O en julio, no lo sé. Entonces, identificar cómo es ese ciclo de operaciones para poder entonces, en este presupuesto que vamos a hacer, que solamente es mensual, tener por lo menos una idea de si es un mes en el cual hay muchos trabajos o por el contrario es un mes en el que está bastante descansado y decidir entonces cuáles de los ejemplos que ustedes ya armaron del presupuesto de materia prima y cuántos vamos a incluir para el presupuesto que vamos a elaborar para el siguiente mes. Y eso nos va a ayudar a decidir, bueno, más o menos entonces cuánto necesitamos de efectivo en función de la cantidad de materia prima que hay que comprar y de las demás compras. La tercera recomendación es que calculemos el margen bruto, ¿no? Bueno, aquí le voy a cambiar porque es más conocido como margen. Margen bruto de las ventas. Eso también seguramente ya lo vieron ustedes en su asignatura de finanzas básicas, pero bueno, aquí lo ponemos para que no se les olvide. Que es la utilidad de operación que se obtiene, perdón, no utilidad de operación, utilidad bruta. Entre las ventas, ¿no? Recordando que esa utilidad bruta es igual a las ventas netas menos el costo de ventas. Listo, ahí se los dejamos para que lo tengan. Ok, otra recomendación es que al momento en que vamos a hacer la proyección de los gastos, pues
O sea, como tal lo que tenemos que determinar es cuánto efectivo necesitamos, ¿no? Entonces, hay que hacer la proyección de todos los gastos. Por ejemplo, ahorita que lo estamos haciendo mensuales, es un poco más sencillo porque seguramente no habrá cambios o variaciones, por ejemplo, en el alquiler o en el pago de servicios, en la mano de obra. Pero cuando se hace un presupuesto para el siguiente año, dentro de la proyección de los gastos, no vamos a colocar exactamente lo que pagamos de alquiler ahora, porque recuerden ustedes que cada año hay un ligero incremento en los servicios y en los alquileres. También, por ejemplo, en el salario. Entonces, hay que investigar, por ejemplo, si ya hay datos de cuánto se estima que va a subir el salario para el siguiente periodo, ¿no? Porque seguramente también nosotros tendríamos que hacer el ajuste. Y lo mismo para esto, ¿no? Si ya hay alguna evidencia de cuánto podría subir el alquiler. Si no sabemos cuánto, porque a lo mejor todavía estamos en noviembre, no, sí ya debe de, y diciembre ya, no, sí ya debe de haber estimaciones, pero suponiendo que no las encontramos específicamente para nuestra zona, para el tipo de trabajadores que nosotros contratamos, entonces lo que se recomienda es en función de los datos de los años o de los periodos anteriores, entonces estimar si del año pasado, bueno, no, es que es muy mal año, ¿no? Comparar 2019 contra 2020, pero por ejemplo, si de 2018 a 2019 ya sabemos que el salario incrementó alrededor del 8%, bueno, para nuestra proyección incluiremos el costo de la mano de obra que teníamos más ese 8%. Por eso es que además se recomienda que se haga mensual para poder identificar cuál es la cantidad que se tiene que hacer de pagos y si hay incrementos, por ejemplo, mensuales. Puede haber incluso algunas materias primas o insumos que crecen cada mes, ¿no? Se incrementa su precio cada mes. Entonces, para tener un buen presupuesto, hay que considerar eso, ¿no? Revisar cuáles son nuestros insumos, nuestras materias primas, si hay variaciones o no, o tiende a ser muy estable. Es mucho mejor a veces el colocarle un porcentaje un poquito más alto a nuestros gastos, a no proyectarlo bien y que al final nos vaya a hacer falta dinero, ¿no? Y lo que es importante es que una vez que elaboramos nuestros presupuestos, pues se vayan comparando, ya sea semana tras semana o mes tras mes, para rectificar, ¿no? Si es que no se mantuvo dentro del presupuesto, pues entonces irlos modificando para tratar de que nuestros presupuestos sean lo más apegados a la realidad. Otra medida que se recomienda, lo mismo, ¿no? Que se entienda el ciclo de operaciones de la empresa. ¿Cuántos días el dinero completa el ciclo de negocios, ¿no? Y regresa. Es decir, hay negocios donde inmediatamente se vende y se recibe el dinero, pero a lo mejor hay algunos donde se cobra con tarjeta y entonces ese regreso del dinero, ese que llegue a las manos o a la cuenta va a tardar un poco más, ¿no? A lo mejor hay que hacer una validación con el banco o a lo mejor es un ciclo de proyecto donde se paga un adelanto y con ese vamos a comprar la materia prima, pero pagan completito el servicio o el producto una vez que ya lo recibe terminado el cliente, ¿no? Entonces hay que revisar eso. ¿Cuál es ese ciclo de nuestro negocio? ¿Cómo se mide en días, en semanas, en meses? Particularmente este ciclo de operaciones, pues nos tiene que responder cuánto efectivo normalmente tenemos, cuánto se le debe de pagar a los proveedores y en qué periodos, cuánto tiempo tardamos en vender la mercancía. Por ahí también tienen una razón financiera que les ayuda a medir eso, ¿no? Que es justamente la rotación de inventarios. Y cuánto tiempo se tarda en recibir el pago de los clientes, ¿no? Esto que decíamos, a lo mejor se les paga hasta que se entrega la obra terminada, a lo mejor el pago es inmediato, a lo mejor cuando hay intermediario financiero el banco, bueno, ahí se va a tardar un poquito más. Y entonces nosotros vamos a determinar
dentro de un diagrama de Gantt cómo es ese ciclo del efectivo en nuestra empresa. Por ejemplo, ¿cuántos días más o menos mantenemos un stock de materia prima? ¿Cuál es el plazo en el que tenemos para pagar a los proveedores una vez que ya recibimos la materia prima? ¿Cuánto tiempo necesitamos para convertir esa materia prima ya en el producto final? ¿Y cuánto dura más o menos en nuestros inventarios, ¿no? Ya cuando está terminado. Y finalmente, ¿cuándo se lleva a cabo este plazo de cobro de clientes? Obviamente cada cliente inclusive puede ser diferente, ¿no? Sobre todo los negocios donde nos pagan en efectivo, nos pagan con tarjeta y nos pagan a meses sin intereses. Entonces, hay que vaciar toda esa información en nuestro presupuesto de efectivo y sacar entonces un promedio, ¿no? Para saber entonces efectivamente cuánto dura ese ciclo del efectivo. Puede ser que para los que pagan a meses sin intereses, pues puede ser hasta 6 meses, ¿no? O hasta 12 meses. Pero tenemos también un volumen importante de ventas al contado. Entonces, normalmente se saca un promedio para estimar estos días que tardamos en que se cumpla por completo el ciclo de efectivo. Se puede hacer separado, ¿no? A lo mejor así por las diferentes formas de pago, o se puede sacar el promedio, como ustedes consideren que sea más correcto para su empresa. Tenemos además también algo que se le llama el ciclo de operaciones positivas y negativas, ¿no? Que nos dice, bueno, el negativo es cuando se tienen que pagar cuentas antes de que se reciba el dinero de los clientes, ¿no? Ese hay que tenerlo muy cuidadito, porque si no lo tenemos bien estimado, nos podría implicar que no vamos a tener la solvencia necesaria cuando tengamos que pagarlo, ¿no? Y el ciclo de operaciones positivos se refiere a que los clientes, cuánto tiempo antes nos pagan los clientes antes de que nosotros tengamos que pagarle a nuestros proveedores. También, por ejemplo, ahí en el caso de las razones financieras, hay unas razones que nos miden esto, ¿no? El tiempo, por ejemplo, que tardamos en hacer efectivos los documentos y las cuentas por cobrar, y el tiempo que se tarda en hacer efectivo los documentos y las cuentas por pagar. Y lo comparamos, ¿no? Comparamos cuál de esos se tarda más. Obviamente, si se tarda más el ciclo de las cuentas por pagar, pues entonces estamos acá, ¿no? Con un ciclo de operaciones negativo. Y si se tarda más el tiempo que tenemos nosotros para cobrar, no, si se tarda más el que tenemos para cobrar, nos vamos a encontrar aquí, en el ciclo de operaciones negativo. Y si se tarda más el que tardamos en pagar, pues entonces nos vamos a encontrar en un ciclo de operaciones positivo, ¿no? El asunto ahí también es que eso nos va a dar un rango. Si estamos, por ejemplo, en un ciclo de operaciones positivo, nos va a dar un rango, una diferencia de tiempo entre que nosotros ya cobramos y tenemos para pagar. Y ese rango de tiempo nos puede servir incluso para establecer una política de venta donde a ciertos clientes les podemos dar inclusive un poco más de días para que nos paguen, con la idea de que eso nos permita vender más, ¿no? O que nos convirtamos en el principal proveedor de esos clientes. Entonces, esa diferencia de tiempo nos va a servir para jugar a favor de la empresa, de las ventas de la empresa. Decíamos entonces, se recomienda calcular margen bruto y margen neto. Margen bruto, el que decíamos con utilidad bruta entre ventas, y este nos va a dejar saber cuánto efectivo se está generando con respecto a cada peso de ventas sin problemas para cubrir ese costo de ventas. El margen neto nos va a decir cuánto efectivo estamos generando por cada peso de nuestras ventas, pero una vez que ya cubrimos absolutamente todos los gastos que necesitamos realizar, ¿no? Los de costo de venta, más los gastos de operación, más los gastos financieros. Entonces, son dos de las razones financieras básicas que es conveniente calcularlas, ¿no? Para tener muy claro. Una tercera recomendación es identificar cuál es la principal vía por las cuales nosotros recibimos ingresos.
Y bueno, se reconocen tres formas como se perciben ingresos en las organizaciones. Uno, si logramos incrementar ventas. Otro, si logramos reducir los gastos. Y otro, si se logra incrementar la utilidad, ¿no? Y se genere más efectivo por cada peso de venta, ¿no? Esto justamente se traduce en incrementar la utilidad. Eso puede ser vía que se alcanzó esta reducción de costos o puede ser vía que se incrementaron los precios. Ajá. Obviamente ahí tenemos también un límite, ¿no? No se pueden incrementar tanto las ventas que nos pongan en desventaja frente a la competencia o que quedemos siendo los más caros del mercado sin que haya una justificación, por ejemplo, en cuanto a la calidad. Porque eso entonces podría aterrizarse en que pues vamos a tener menos ventas, ¿no? La gente no va a contratarnos porque pues vendemos muy caro. Aquí es importante además señalar que esto nos puede generar más efectivo, pero no necesariamente incrementos constantes de las ventas van a significar que se está ganando más, es decir, que se está obteniendo más utilidad. Porque si los gastos y los costos son muy altos, pues aunque estemos incrementando las ventas y también se están incrementando los gastos y los costos, pues en realidad no está mejorando esa utilidad. Ok, en cuanto a recomendaciones para previsiones de dinero, se recomienda que tengamos ya definido, ¿no? La primera parte de nuestro presupuesto, que es justamente lo que necesitamos de materias primas y de mano de obra, ¿no? Es decir, eso es importante, que desde antes conozcamos más o menos cuánto necesitamos para cada servicio o para la venta diaria, ¿no? Para tener ese saldo mínimo ahí disponible. Que se conozca cuál es el nivel de salarios, cuántos trabajadores necesitamos, ¿no? Por eso era importante también identificar mano de obra directa en nuestra plantilla de Excel. ¿Cuáles son los principales gastos de administración del negocio? Esto, bueno, todavía no lo habíamos incorporado, algunos de ustedes ya, pero entonces en esta parte, para la presentación del segundo avance, ya es necesario incorporar los gastos de administración y de venta, ¿no? Reconocerlos, identificarlos. Y con eso entonces ya podemos elaborar nuestros presupuestos en la plantilla que nos van a permitir identificar cuál es ese saldo mínimo. Con nuestra proyección del plan de ventas, ya podemos tener una idea de cuánto estaríamos teniendo de ingresos, por ejemplo, a la semana o al mes. Y con esa información, pues entonces sí ya podemos elaborar un flujo de caja que incorpore ingresos y egresos de dinero, tanto temporalmente como en cantidades. Recomendaciones para mejorar o incrementar el flujo de efectivo. Bueno, tener bien calculado cuánto es también ese mínimo que tenemos que tener en nuestros inventarios, ¿no? Muchas veces consideramos que si nos dan una buena oferta, podemos comprar más materia prima, pero muchas veces también el comprar más materia prima, aun cuando nos la estén dando más barata, puede significar que vamos a tener dinero parado mucho tiempo. Y recordemos que también el tener parado nuestra materia prima en una empresa, pues implica días que podríamos nosotros estar aprovechando, ¿no? Reproduciendo esa cantidad en lugar de tenerlo guardado en inventarios. Entonces hay que tener muy claro también cuáles son los niveles de inventario promedio y cuánto tiempo tardamos en mover los inventarios si es que llegamos a comprar de más. Si es un tiempo muy largo, pues entonces no conviene, aun cuando nos den a mucho mejores precios esas ventas por volumen, ¿no? Y bueno, esto es lo que decíamos. Bueno, se los digo a mis chicos
de finanzas, ¿no? Aquí es, convierte inventario muerto a dinero. ¿Eso qué quiere decir? El salto mortal de la mercancía. Así lo llamaba Marx, ¿no? Porque es justo la parte más difícil. ¿Cómo convertimos el inventario en dinero, ¿no? Nuestro inventario diario, pero además todavía más difícil el inventario muerto. En algunas ocasiones, cuando ya tenemos inventario que no se mueve, ya a lo mejor son productos que están descontinuados o ya no son del agrado. Muchas veces ya pasaron mucho tiempo ahí en el inventario, pues a veces es mejor rematarlo, ¿no? Incluso a lo mejor al mismo costo que se adquirió, siempre y cuando se mueva. Es mejor que se mueva y que lo convertamos en dinero a que se quede parado. Entonces también como parte de esta planeación estratégica se recomienda investigar, ¿no? ¿A quién se le puede vender? A lo mejor a alguien que se dedica a lo mismo y que ellos sí mueven ese inventario. A lo mejor rematarlo como una oferta, una promoción gancho, ¿no? Que atraiga a las personas. Es decir, hay que moverlo. Se puede solicitar crédito a nuestros proveedores, ¿no? Es lo que decíamos, a lo mejor se les puede solicitar un plazo más largo para que además se adecue con los plazos que nosotros damos a nuestros clientes. Y limitar también la cantidad de crédito que se puede ofrecer a los clientes, ¿no? Por eso es importante medir estos ciclos del efectivo, porque ahí podemos decidir qué necesitamos realmente. Disminuir el tiempo de crédito o incrementarlo. A veces el incrementar el tiempo de crédito nos puede llevar justamente a ganar más clientes, ¿no? O asegurarnos un cliente que es muy bueno. Pero si nosotros combinamos todo lo negativo de acá, imagínense, pues vamos a tener un flujo de efectivo muy estancado. Hay que preguntarse también cuál es esa necesidad de capital que tienen las empresas. Es decir, ya cuando vemos que nuestro flujo de efectivo tiende a tener muchos días en que es deficitario, o siempre andamos tronándonos los dedos porque no hay suficiente para comprar la materia prima para los proyectos que nos piden, o a lo mejor no hay suficiente para comprar toda la materia prima que tenemos, o todas las mercancías, por ejemplo, en el caso de las tiendas. A veces sucede que se van de compras, ¿no? O hacen el pedido a los proveedores, pero pues ven y el efectivo que tienen pues no es suficiente para comprar todo lo que necesitan para reponer inventario, ¿no? Entonces, bueno, ahí si se necesita, pues hay que evaluar si conviene el solicitar, por ejemplo, un préstamo bancario. Inclusive a veces podría ser conveniente, aun cuando se pague interés, siempre y cuando nosotros aseguremos que la rentabilidad de nuestra empresa alcanza a cubrir esos intereses del préstamo bancario sin problemas. A lo mejor se puede lograr que los deudores paguen antes, ¿no? Ofreciéndoles algún descuento, o retrasar el pago a algunos proveedores, pedirles que nos incrementen los días, reducir la cantidad de gastos que se tienen que hacer, posponer inversiones importantes. Bueno, esto aquí se refiere a posponer inversiones que vamos a tener en nuestro siguiente presupuesto, que es el de capital. O sobre todo, y esto es muy común para las empresas pequeñas, micro, que las personas separen completamente sus cuentas personales de las cuentas de la empresa, porque de repente tienden a tomar, según sus necesidades, dinero de la caja de la empresa, y eso a lo mejor, pues al momento resuelve su situación personal, pero puede poner en problemas la empresa si es que no mantiene ese flujo de efectivo necesario. Y bueno, estos son algunos ejemplos de cómo se gestiona el flujo de efectivo. Si ven, es mensual. Tenemos aquí, por ejemplo, de agosto a diciembre. Se tiene el pronóstico de ventas por mes. En este caso, vean, ¿no? La característica es que son bastante diferentes un mes con respecto al otro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tienen analizada esa temporalidad de su ciclo productivo, ¿no? Ya saben que hay meses en los cuales van a vender más y meses en los cuales se vende menos. Entonces, eso es importante, conocer la estacionalidad que puede tener. Además, también
tienen claro cuál es el porcentaje o la cantidad de ventas que van a tener al contado. Estas en particular, pues son, si ustedes recuerdan, son parte del flujo económico, del flujo efectivo económico que mide el efectivo. Si se va a tener X cantidad en cuentas por cobrar, cuánto se tiene que estar obteniendo o cubriendo, o los pagos que van a venir a plazos diferenciados, a un mes, a 2 meses, ¿no? Que vamos a tener como ingresos, y todas las otras entradas de efectivo que se pueden tener, ¿no? Entonces, y hacen el registro. Y vean, aquí tenemos también flujos de efectivo mensuales diferenciados. Esto, por ejemplo, ya nos habla de cuál es más o menos el rango en el cual se mueve el efectivo en esta empresa. Ah, pues miren, está entre 210,000 y los 340,000, dependiendo del mes, ¿no? En este caso, bueno, estaría entre los 120,000, que serían los menores, los de agosto, y los 340, que son los de diciembre. Aquí, bueno, por supuesto, falta poner las salidas, ¿no? Que sería esta otra parte. Ay, ya me quedó muy grande. Aquí vamos a colocar las salidas, ¿no? Lo mismo para los mismos meses. Y si ven, este método es el que nos coloca primero todos los ingresos y después todos los egresos. Y además, en este caso, no considera, por ejemplo, la depreciación. Entonces sería un flujo de efectivo por el método directo. Aquí tenemos, por ejemplo, las compras que se hacen, y también lo separa entre todas las compras que se realizan y las compras que se pagaron al contado. Y aquellas obligaciones que se van pagando de forma diferida, también a un mes, a 2 meses. Algunos pagos que se presentan solamente en algunos periodos del año, como los dividendos, los pagos de sueldos, eso sí, ¿no? Mensuales. Si se paga una renta, en este caso, vean, para los meses del año, pues obviamente la renta va a ser igual. Pero, por ejemplo, en el caso de los sueldos y salarios, sí es diferenciado. Seguramente también es una empresa que trabaja así con empleados eventuales, ¿no? A veces contrata más, a veces menos. Si se llega a presentar una necesidad de comprar algo más, por ejemplo, la compra de maquinaria, cuando se tienen que pagar intereses, aquí parece que son intereses anuales porque solamente hay un pago. Y el fondo de amortización, ¿no? También, por ejemplo, algunos saldos que se tengan por gastos. La adquisición de acciones no tiene nada, y también se hacen las sumas, ¿no? Y entonces aquí ya se puede comparar lo que se obtiene de ingresos con lo que se obtiene de egresos. Pero vean, tanto en el año, en el mes de octubre como en el mes de noviembre, 210,000 de ingresos y 320,000 de ingresos. Pero acá tenemos 213 y 418, es decir, se exceden. Este por poquito, pero este sí se excede por bastante. Acá tenemos 340,000 de ingresos y acá tenemos 305,000. Solamente en el mes de diciembre sí es superavitario, en estos dos es deficitario, en este por muy poquito. Pero bueno, entonces la empresa como tal tendrá además que mantener un fondo que justamente le permita cubrir esas diferencias, ¿no? Y asegurar entonces que va a tener un fondo mínimo que le va a permitir cubrir esas diferencias que puede haber entre los ingresos y los egresos de cada mes, o ir haciendo cada mes una reserva que le permita cubrir eso. Por ejemplo, hay empresas que ya saben que tienen que pagar la renta, no sé, el primero del mes, y durante todo el mes anterior van descontando para su saldo mínimo o su fondo mínimo de renta una cantidad de las ventas diarias, de tal forma que cuando toca pagar la renta ya no se preocupan porque ya tienen el monto y no necesitan de un día para otro conseguir ese efectivo. En este caso, pues ya aquí lo que buscan es hacer los saldos, ¿no? Ya tiene el total de entradas, el total de salidas, ya podemos ver aquí cuál es ese flujo neto efectivo, esas diferencias que hay.
Y eso nos va a dar también, una vez que consideramos el saldo inicial de caja, cuál va a ser el saldo final que vamos a tener. En este caso, vean, el saldo inicial nos permite cubrir esa diferencia en el flujo neto de efectivo, pero en el caso del segundo mes, en noviembre, ni siquiera nos alcanza a cubrir ese. Y el de diciembre, que era superavitario, 35,000, con el saldo de la caja inicial por aquello que no alcanzamos a cubrir, pues igual se vuelve negativo, ¿no? Entonces, al hacer este saldo y revisarlo, entonces ya podemos observar si hay necesidad o capacidad de financiamiento. En este caso hay necesidad, ¿no? Hay que cubrir con algo esos faltantes que tenemos. Y entonces acá, pues ya se decidirá si se solicita un préstamo, un crédito, a lo mejor se aplaza el pago de nuestros proveedores o a lo mejor el de los acreedores, a lo mejor se ofrecen descuentos para que nos paguen nuestros clientes y poder cubrir esas necesidades. Pero justo este cálculo del flujo neto efectivo, del saldo final que vamos a tener en la caja, nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? De qué es lo que hacemos con la empresa. ¿Buscamos cubrir esos faltantes con nuestros propios recursos o se solicita un pago o un crédito o financiamiento? Y bueno, ¿qué se puede hacer cuando hay faltantes? Decíamos, disminuir plazo de consumo y hay que aumentar forzosamente rotación de materia prima. Es decir, vamos a comprar menos materia prima y la vamos a tratar de transformar más rápidamente. Se disminuye el plazo o el periodo de producción, ¿no? Aunque produzcamos menos, pero que sea más rápido y los vendamos más rápido también. Disminuir plazo de las ventas, incrementando la cantidad de productos terminados que tenemos y a lo mejor invertirle a nuevos vendedores o a promociones para que se muevan más rápido. Disminuir los plazos de cobro que damos a nuestros clientes o aumentar el tiempo que nos dan para realizar nuestros pagos. Entonces, si ven estas recomendaciones, pues son muy lógicas, pero cuando necesitamos usarlas, pues una vez que ya tenemos analizado cómo es ese flujo de efectivo, ¿no? Cómo es ese saldo que vamos a tener. Por eso es importante programar, tener claro cuándo tenemos que realizar pagos, cuándo tenemos ingresos, en qué momento, en qué cantidades, si hay cambios en los meses, si hay alguna estacionalidad, porque eso nos va a ayudar a gestionarlo de mejor forma. Híjole, ahora me extendí mucho y ya no me dio tiempo de que viéramos la plantilla otra vez. Ok, entonces ahora sí, siguiente clase iniciando, vamos a revisar la plantilla para no atrasarnos y después de eso entonces ya vemos el presupuesto de capital y les voy publicando por ahí, no me acuerdo si ya lo habíamos platicado la vez pasada, pero les voy a publicar ahí los tiempos que tenemos para la presentación de su segundo avance, que dijimos es hasta presupuesto de capital, y para lo que les va a tocar lo que nos va a tocar del último, bueno, de la última unidad, ¿no? Cómo integrar ya toda nuestra información para poder presentar ya de forma corrida todo el presupuesto y las recomendaciones para nuestra empresa y los productos que le vamos a facilitar para que les sea más fácil para ellos el hacer sus registros y hacer su planificación mes con mes o año con año, ¿vale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? No. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, profesora, ninguna duda de momento. Ok, perfecto, chicos. Pues listo, nos vemos entonces el siguiente lunes y que tengan una excelente semana. Todavía les queda la mitad de semana, así que tengan una excelente Maestra, semana. Dígame. ¿a mí me puede regalar un minuto, por favor? Sí, claro. Listo, Gracias. chicos, pues muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Hasta luego. Que tengan linda Hasta luego. tarde, noche. ¿Alguna duda, Julieta? ¿Duda o pregunta? ¿Todo bien? Ay, ya no le escucho. No, no se escucha.
Creo que está mal su audio. Sí, porque no se escucha. Ya, bueno, ya se salió ya. Yo creo que sí tenía mal el audio. ¿Cómo estamos, Paula? ¿Qué pasó? Platíqueme. Bien, maestra. Tengo una cuestión. Recuerda que usted nos había pedido al principio un presupuesto de nosotros, El personal, ajá, sí, personal. Yo de ese maestra no lo entregué porque, bueno, como tal, ahorita no estoy trabajando, solamente me dedico pues, a estudiar y estoy en mi ajá. casa. Entonces no tenía como mucha información para agregarle. O sea, no supe qué información poner si no la tenía de momento, ¿no? Entonces, no sé cómo puedo llenarlo y si es que usted me lo puede aceptar todavía. Sí, todavía se lo podemos aceptar. Yo creo que todavía hasta la siguiente semana, de veras les voy a comentar a sus compañeros, hasta la siguiente semana todavía podemos aceptar tareas atrasadas, ¿no? Pero como tal, ahí lo que puede colocar es cualquier tipo de ingreso que obtenga, ¿no? Es decir, si sus papás le dan alguna cantidad, o por ejemplo, en el caso de que no tengamos así, ¿no? Que no nos dan una cantidad específica, sino solamente lo que hay en la casa, pues usted registra como sus egresos, pues los gastos que tiene y quién le da para eso, ¿no? Por ejemplo, pues tengo que trasladarme a tal lado, estos pasajes. Bueno, pues mi papá me da 50 pesos, ¿no? Para moverme cuando necesito ir al doctor o a visitar a un familiar, ¿no? Y eso lo vamos registrando ahí como ingresos. Pues los 50 pesitos que me dieron y después me dieron, no sé, 300 pesos para comprar un pantalón, ese tipo de ingresos, aunque no sea constante, sino que es esporádico, eso regístrelo ahí, ¿no? Como ingresos. Si tiene una beca, bueno, pues el ingreso que me da la beca, ¿no? O a lo mejor de repente hago, no sé, un trabajo manual o vendo unas gelatinas y obtengo ahí también unos pesitos extra, ¿no? Entonces, eso es lo que va a colocar como ingresos. No necesariamente los tiene que poner ahí, no, mi papá me dio tanto, sino simplemente en qué fechas, pues 50 pesitos y luego 300 y luego 20, y con eso es con lo que elaboramos nuestro presupuesto, ¿vale? Ok, entonces sí lo puedo hacer. Recuerdo que usted había subido una plantilla. ¿Puedo Ajá. modificarla de manera que se acomode a lo que, bueno, cómo lo voy gastando y todo eso? Sí, claro, de hecho hay que modificarla, ¿no? Porque ninguno de nuestros presupuestos personales es igual a otro, ni gastamos lo mismo. Entonces, ni pagamos lo mismo, ¿no? También. No, O sea, sí, la idea sí. es que lo modifiquen, que les sirva como para darles una idea, pero que ustedes lo modifiquen completamente a su situación, ¿vale? Ok, y si mal no recuerdo, creo que ha sido la única actividad que puse en Classroom, maestra, o más bien Sí, la única que me ha de hacer ajá, falta porque es la que se me marca ahí. sí, porque de hecho ya no recuerdo, creo que sí les abrí, si no ahorita lo checo. Las otras cosas que hemos hecho, pues prácticamente son estas presentaciones, ¿no? La Ajá, presentación es que se están presentando cuando fue aquí. la empresa, nada Sí. más de qué se trataba la empresa, este primer presupuesto que apenas presentaron y esta que van a ser la segunda, que ya va hasta presupuesto de capital, va a ser la tercera. Entonces Ajá, pero prácticamente eso son los las está tareas que hemos hecho. evaluando durante la clase, no en Classroom, ¿no? Ajá, sí, exactamente. No, también se va a abrir Classroom, es decir, hay una evaluación por la presentación y hay una evaluación por la entrega, solamente que no se las ha abierto. Ujú. Pero bueno, Ah, ahí ok. lo tendrán que subir, de todos modos ya lo tienen porque ya presentaron, ¿no? Y eso también se califica, ¿vale? Vale, maestra. Bueno, pues ¿Ok? muchísimas gracias. Va que va. Que tenga linda tarde, cuídese mucho. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.